Pues hola a todos, nos encontramos en un nuevo episodio, me hace mucha ilusión. Hoy nos acompaña Cintia González, ella es Hola psicóloga. Cristina. Hola Cintia, ella es psicóloga sanitaria especializada en obesidad y TCA. Y la verdad es que, bueno, cuando contactamos por las redes sociales me gustó mucho el tema que ella me comentó, porque pienso que es un tema que, o quizás yo tengo la sensación que no se conoce realmente o en profundidad, ¿eh? Y creo que es un tema Ujú. súper interesante. Le he llamado pues la psicología en cirugía bariátrica, ya que tienes tu experiencia, ¿no? Pero primero explícanos un poquito, ¿no? Preséntate, ¿no? Tú, ¿qué Bueno, pues haces? nada, Cristina, lo primero que es, muchísimas gracias por darme este espacio y este ratito para que podamos charlar de un tema que es súper interesante, que es la cirugía bariátrica y que además en los últimos años ha aumentado muchísimo, ¿no? O sea, que me parece que es un tema que sí que está muy bien conocer de cara sobre todo pues a los profesionales de psicología y nutrición. Oye, pues hay que conocer estas cositas. Pues nada, yo soy Cintia González, como has dicho, pues psicóloga sanitaria especializada en TCA y obesidad. Y bueno, pues además un poco de otras formaciones por las que yo he ido tocando pues distintas corrientes de la psicología, desde la psicoterapia breve, focal, desde MDR, terapia de apego y bueno, pues siempre un poco con esa base de másters que hay que hacer también, que es importante, cognitivo-conductual. Es un poco lo que nos da siempre esa base. Y bueno, pues ahora mismo yo trabajo en una clínica privada que funciona un poco con esto, ¿no? Es el área, dentro del área de obesidad y está especializada en tratamientos invasivos y no invasivos pues para tratar la obesidad, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, al margen de esto, pues en mi propio proyecto, en Aure Psicología, que es donde veo pues a mis pacientitos, a mis personitas. Mm. Así que nada, pues un poquito eso y vamos a por ello. Muy bien, o sea, combinas consulta, ¿no? Privada de Eso terapia psicológica y la parte que es el tema que hoy vamos a tratar. Explícanos un poquito es. qué es la cirugía bariátrica, por si no se conoce qué es. Pues cirugía bariátrica son todas las intervenciones en las que se hace algún tipo de cambio, digamos, en lo que es el sistema digestivo. Entonces, hay dos tipos de cirugías bariátricas así principales. Unas que van a ir dirigidas a hacer más chiquitito, digamos, la capacidad del estómago, entonces, bueno, pues se reduce esa capacidad del estómago. Y por otro lado, van a estar también dirigidas a limitar la absorción de los nutrientes a través del intestino. Entonces, dentro de la cirugía bariátrica tenemos el bypass, que sería la combinación de estas dos técnicas. Por un lado, se reduce esa capacidad del estómago, de manera que la cantidad de comida que se puede ingerir de una sola vez es mucho menor. Y además se hace estoy aquí con las manos explicándolo, Muy bien. se hace en esta parte del estómago, digamos, que se deja más activa, se une el intestino, de manera que el recorrido que hace la comida por el intestino es más cortito. Y luego va a estar las técnicas de manga gástrica, que estas son solo esa reducción, digamos, del estómago. Se queda la otra parte del estómago, no se extirpa, ni se extrae, ni nada de esto, simplemente se deja ahí, que está funcionando igualmente, pero no funciona, digamos, con comida, pero sigue funcionando, sigue dentro del cuerpito. Entonces, esto es un poquito pues bueno, pues eso, ¿no? Lo que es la cirugía, se hace además por la paroscopia, antes sí que se hacía, obviamente, ¿no? Pues Ujú. se abría, tal. Todo esto se hace por la paroscopia, yo le digo que tiene que ser increíble, ¿no? Con los aparatos, hacen dos pequeñísimas incisiones o tres, dependiendo, y oye, lo hacen todo así un poco a través de estos aparatitos. Y el circuito un poco para decidir quiénes son, digamos, las personas que llegan a hacer esta intervención, ¿cuál sería? ¿Cómo es? Claro, depende un poquito de si hablamos del sistema público o del sistema privado. Yo en el sistema público, bueno, de hecho mis primeros contactos con este mundillo fue en la Fundación Jiménez Díaz, que estuve ahí en el servicio de cirugía bariátrica, de psicología, vamos, junto con unos profesionales maravillosos que me enseñaron un poco mejor este mundo. Y bueno, pues en el sistema público normalmente van a derivar los nutricionistas, endocrinos, incluso el médico de cabecera, incluso a veces pues también el servicio de neumología les deriva al programa de cirugía bariátrica. En cada hospital va a funcionar de una forma, ¿no? Yo conozco esto de la Jiménez Díaz y el Infanta Leonor, que tienen dos programas maravillosos con psiquiatría, con psicología, en fin, con todo lo que hay que utilizar para este tipo de cirugías.
Y bueno, pues una vez llegan allí, normalmente se hace una evaluación pues para ver un poquito, ¿no?, a la persona, si es apto o no es apto, para poder hacerse la cirugía dependiendo un poco, pues, de los factores físicos y psiquiátricos. Luego, donde yo trabajo actualmente, que es en clínica privada, la persona va a venir, bueno, pues por sí misma, ¿no? Son personas que van buscando un poquito pues esa solución, digamos, a la obesidad. Entonces hay como criterios por los que se puede incluir o no a esta persona en cirugías. Normalmente el primer criterio que se tiene en cuenta va a ser el peso, el IMC. Entonces, normalmente, personas con un IMC superior a 40, pues se suele recomendar la cirugía, bien sea bypass o bien sea manga, ahí un poquito dependiendo. El bypass, por ejemplo, no es reversible. Sin embargo, la manga, a ver, reversible y irreversible, digamos que la manga sería algo que se puede pasar a bypass. Después del bypass ya no hay nada, ¿no? Entonces, pues dependiendo un poco de la edad, un poco de, pues, bueno, de distintos factores, se recomienda una u otra. Y bueno, pues esto, ¿no? En IMC superiores a 40 se recomiendan las cirugías, y también hay, pues si la persona está un poquito ahí, ¿no?, en un IMC superior a 35, pero tiene otras patologías, además, pues diabetes, hipertensión, temas cardíacos o una apnea del sueño que sea muy grave, pues también se le puede recomendar este tipo de cirugía. Eh, Entonces, sois un equipo multidisciplinar, entonces, ¿no? Entiendo que es súper Eso es, importante, ¿no? Que haya un equipo. eso es. Sí, en la clínica donde yo trabajo tenemos endocrino, nutrición, psicología y psiquiatría. Entonces se hace todo este recorrido de evaluación pues para decidir un poquito, ¿no? El primer contacto suele ser con el endocrino, con quien pues él maneja ya los términos ya un poco más médicos, ¿no? Pues qué medicación tienen, si es posible o no es posible, qué patologías, este tipo de cosas pues para que no haya ningún riesgo, claro, que al final es una operación compleja. Y entonces, desde la psicología, ¿cómo lo trabajáis este tema, ¿no? Porque lo veo que es un tema complejo, Sí, ¿no? sí lo es. Pues lo primero, un poco esto, ¿no? Cuando ya se ha decidido que la persona pues, se puede someter a este tipo de intervención, ya nos derivan al resto del equipo para realizar esa evaluación ya más en profundidad. Entonces, desde psicología, una vez que llega la persona, lo primero que tenemos que evaluar o que ver es que no haya una serie de patologías que después puedan tener o dar problemáticas, ¿no? Pues, por ejemplo, lo primero que hay que siempre descartar es un TCA, pues, anorexia, bulimia, tracones, trastorno por ingesta nocturna, etcétera. Eso es lo más importante a priori, ¿no? Luego va a haber otras cositas que no son tan conocidas, pero que también hay que evaluar, como puede ser pues, la ingesta del abuso o ingesta excesiva de alcohol, si hay algún tipo ahí de dependencia Ujú. al alcohol o a otras sustancias. Porque claro, al final hay un factor, ¿no?, que es un poco, pues puede ser compulsivo o un poco impulsivo, y hay que valorarlo esto también, porque una vez que se ha hecho la operación, claro, como solemos decir, operamos el estómago, pero la mente sigue siendo la misma. Entonces es importante trabajar toda esta parte, ¿no? Y en caso de que la persona presente, pues bien TCAs, bien este abuso de sustancias, pues habría que descartar a priori la cirugía, al menos por el momento, ¿no? Pues se puede trabajar, se puede ver, pero por el momento no es lo indicado. También hay que valorar un poquito la parte de trastornos de personalidad, porque claro, si es un trastorno de personalidad grave, pues igual, ¿no? Hay que valorar la adecuación. Por otra parte, también habrá que ver todo lo que son los trastornos de G1, que son pues, el trastorno por ansiedad, pues que sean graves, ¿no? Una depresión grave que estén en activo, a ver si la persona ha pasado por periodos en su vida difíciles y los ha superado y los ha trabajado, o incluso está en ello, en tratamiento y demás, perfecto. Pero si están ahí en ese momento, igual la cirugía es un súper cambio, hay que estar lo mejor posible, ¿no?, para poder someterse a esta operación. Entonces, todo este tipo de cosas son un poquito las que a priori podríamos, digamos, que nos podrían llevar a descartar la cirugía a nivel psicológico, psiquiátrico. O como decíamos, a nivel médico hay otros aspectos, a nivel nutricional puede haber otros aspectos también. Yo había oído que se hacía como, ¿no?, un grupo, puede ser, antes de hacer la operación, no sé si es en el ámbito público o privado, pero lo oí una vez de una Claro, dietista sí, nutricionista, que era condición antes mm, de que le hicieran claro. la operación a participar como de un grupo, puede ser, ¿es así? O... Claro,
En la pública normalmente se hacen grupos prevariátrica, ¿no? Donde se Ujú. trabajan un poquito los aspectos. Es cierto que en el contexto privado, claro, no tenemos tanta demanda como para poder hacer esto al final. Lo que sí que procuramos en muchos casos hacer es posponer la cirugía, digamos, pues un mes y pico, 2 meses, un poquito ese tiempo, para poder ver a la persona previamente a la cirugía. Entonces ya le vamos dando esas pautas, ya le vas contando un poquito pues lo que hay que hacer, lo que no, en fin, le vas colocando un poquito en contexto. Claro, Eso igual es al ahora menos lo que se intenta, claro. claro, igual me voy ahora un poco de tema, pero he pensado, ahora que No, está todo el tema de gordofobia, ¿cómo se liga una cosa con la otra, ¿no? ¿O qué entiendes tú claro. por este término? Pues sí es cierto, ¿no? Que al final se le ponen esas palabras a algo que yo creo que ha estado un poco siempre, ¿no? En los últimos años, desde luego, bueno, en otras épocas no. Pero en esta sociedad de ahora creo que la gordofobia o ese rechazo, ¿no? O ese odio, incluso llegar al maltrato de las personas con obesidad o con sobrepeso, creo que ha estado un poco siempre y ahora, bueno, pues se utiliza ese término que, bueno, no es lo mismo que obesofobia, que sería un poquito esa fobia a la grasa, ¿no? Es un poco lo que se trabaja en anorexias y demás. Pero bueno, un poco con respecto a la gordofobia, al final, como te digo, creo que es algo que ha estado siempre en los últimos tiempos y que ese rechazo tiene mucho que ver con los estereotipos, ¿no? Que se pueden tener con respecto a la persona con obesidad, pues que es una vaga, que es pasiva o que es que tiene una pobreza de emociones o de pensamientos, ¿no? No tiene fuerza de voluntad, en fin. Creo que hay un montón de estereotipos que están ahí y además creo que sin querer todos tenemos un poquito ese sesgo. Es decir, creo que es importante el que, como siempre digo, ¿no? Primero aceptar para poder cambiar. Entonces, primero aceptar que al fin y al cabo, pues hemos crecido en una sociedad con esta gordofobia, ¿no? O con este rechazo a los cuerpos obesos o a los cuerpos con sobrepeso. Y creo que primero, si aceptamos que, oye, puede ser que incluso yo tenga un poco estos estereotipos, ¿no? O estos sesgos de una forma automática, no lo hacemos queriendo, no queremos dañar a nadie, pero ahí están. Entonces creo que lo primero es hacer un poco esa autoanálisis de lo que para nosotros significa y después empezar a cambiarlo. Hay que tener un poco de cuidado porque incluso esto en el ámbito profesional creo que lo podemos encontrar sin querer, ¿no? En algunos profesionales de la salud, incluso de la alimentación. Como te digo, siempre va a ser, ¿no? Va a ser un rechazo, un maltrato, ¿no? Como se puede dar en el bullying quizá, que es más directo, pero a lo mejor sin querer sí que estamos asumiendo ciertas cosas de una persona con obesidad como si fueran hechos, como si fueran así, sin llegar a conocer a la persona a fondo. Entonces creo que esa gordofobia, al menos en el contexto, ¿no? Pues nuestro contexto de la alimentación, de trabajar con personas con obesidad y sobrepeso, creo que hay que tenerlo muy, muy, muy presente porque nos puede llevar a hacer daños, bueno, pues sin querer o, en fin, pero daños, ¿no? A esta persona. Me acuerdo cuando alguna paciente nos suele decir, seguro que tú también lo has escuchado, que nos dicen es que me sentía invisible. Cuando tenía obesidad era invisible, ¿no? Y de pronto pierdo 20 kilos y oye, todo el mundo me trata de otra manera, entro en las tiendas de otra forma, el médico me empieza a reforzar y a decir qué bien, qué maravilla, ¿no? Cosas de este tipo y ahí es donde creo que hay que tener cuidado. Con la excusa de la salud muchas veces, ¿no? Se puede hacer cierto daño. Entonces ahí es un poco donde veo que, bueno, pues que, por ejemplo, los movimientos tipo el body positive, que está ahora muy, pues como muy en auge, ¿no? Creo que son imprescindibles, Ujú. sobre todo por no caer en extremos, ¿no? O sea, no podemos caer en el extremo de, bueno, perfecto, hay obesidad, no genera ningún problema, si se acepta, a ver, obviamente la obesidad genera problemas de salud, con lo cual no podemos caer ni en ese extremo de no se puede tener obesidad y nadie va a aceptar un cuerpo, ¿no? Con más, menos grasa, no se puede, esto es horrible, tampoco en el otro extremo. Que es lo que te iba a decir un poco, claro, el tema también que se está trabajando mucho en redes, el tema de salud en todas las tallas, ¿no? Eso Que es, muchas veces hay personas que relacionan salud con el peso y no tiene por qué, ¿no? ¿Crees que puede haber un justo. poco como de conflicto con esa filosofía, con todo lo que es la cirugía bariátrica? Bariátrica, sí, por supuesto, al final, por eso, ¿no? Por eso creo que la cirugía es de lo más, digamos, de lo más serio, o debería ser de lo más serio
porque al final es una de las técnicas más invasivas, ¿no?, que hay, y los cambios que genera son bestiales. Pero sí es verdad que se cae muchas veces en estos mitos de, bueno, pues que haces la cirugía pues porque sí, ¿no? Y ya así, ala, ya no tienes que hacer fuerza de voluntad pues, de ningún tipo, ya está, ya te has operado y se acabó. No, ni muchísimo menos. Entonces, esto sería un poco ese conflicto, ¿no? De o te operas y ya está, y es como la salida fácil y se acabó, o aceptas tu cuerpo. No, ni mucho menos. O sea, si te operas, vas a tener que hacer una serie de cambios muy, muy, muy importantes, vas a tener que trabajar. Donde yo trabajo, el seguimiento es 2 años. O sea, estamos 2 años en seguimiento con esta persona que se opera, para que se entienda un poco el contexto, ¿no? Yo esto Muy se lo bien. remarco mucho a los pacientes. Digo, a ver, son 2 años por algo. O sea, pues porque al final son una serie de cambios muy importantes los que hay que hacer en tus hábitos alimentarios, en cómo gestionas tus emociones, en cómo gestionas los conflictos, en fin, un montón de cosas. Entonces yo creo que ahí el conflicto puede estar en esto, sobre todo en el desconocimiento al final, ¿no? Y en no preguntarle a la persona por qué has decidido dar este paso o qué es lo que te ha motivado, más allá evidentemente de la salud que puede haber, ¿no? Entonces creo que ahí puede haber pues ese desconocimiento quizá. Claro, porque el llegar a una cirugía es porque detrás hay, entiendo, que hay problemas de salud Mm, en otras sí, sí, áreas, sí. no sé, en otros aspectos de la vida de la persona, entiendo, ¿no? Sí, normalmente van a ser personas que, o bueno, las personas que nos llegan ya han intentado un montón de dietas con mejor o peor resultado. Ya ha habido gente que a lo mejor viene y dice, mira, he logrado perder por mí misma 20 kilos, lo cual es, pues un esfuerzazo, pero me he quedado ya ahí, ¿no? Ya no soy capaz. O personas que a lo mejor precisamente por la obesidad han empezado a generar una serie de problemas de movilidad o tal. Claro, es muy difícil perder peso llegados a cierto punto porque conlleva una serie de problemas, como decíamos también, pues estos problemas ya de tipo diabetes que mejoran muchísimo con la cirugía, claro, y es que ya son riesgos importantes para la salud. Claro, o sea, quiero decir que es una opción que es preventiva para evitar problemas, ¿no? El problema no Eso es, es, lo digo para que no entrara en conflicto, sería aquí el problema no es la obesidad per se, ¿no? Entiendo, el problema es esa eso es, persona, las dificultades de salud que le puede comportar ese sobrepeso. Y así puede convivir, digamos, pues también la filosofía de salud en todas las tallas. Pasa que eso creo que eso es, debe ser difícil de comprender para la población, para los sí, profesionales, quizás lo vamos a tener más, pero quizás la población creo que eso le va a costar como de unir, ¿no? claro, claro, Entenderlo. Es que sí, da la claro, sensación, ¿no? sí, Porque parece como si fuera una cirugía estética, ¿no? Es como quien se hace una cirugía estética. No me gusta la nariz, pues bueno, me la arreglo, ¿no? Esto no sería, ¿no? claro. Una, pero No, la no, no, población en claro. general, ¿crees que lo vive así o yo? ¿Crees que la... Claro, es lo que hablamos. Al Sí. final yo creo que ese desconocimiento puede llevar a pensar que esto es como una solución fácil, que se hace Mm. por estética y vamos, creo que en todo el tiempo que llevo, que son unos años trabajando con esto, no he conocido a nadie que me diga, bueno, me hago una cirugía simplemente por estética, ¿no? O sea, Claro, ni muchísimo menos, claro, es como decimos, es un paso tremendo sí. y normalmente tiene mucho que ver, vamos, la principal razón suele ser la salud y luego además a nivel médico hay una recomendación de, pues si ya tienes una serie de patologías que hay que tratar, ¿no? Y que hay que tratar lo antes posible, porque puede derivar ya, oye, pues en problemas muy graves, incluso la muerte. Entonces, Claro, sí, no, no tiene nada que ver con la claro. parte estética en casi ningún caso. Que luego, oye, pues como me dicen todos, que me quiero también ver mejor, que de esta manera me voy a sentir mejor conmigo misma, conmigo mismo, fenomenal, por supuesto que sí. O sea, tampoco podemos anclarnos a la idea de, como decíamos, de aceptar tu cuerpo sea como sea, tenga más o menos obesidad. Bueno, sí, claro, o sea, la aceptación es que es imprescindible, pero si Ujú. tenemos un problema de salud también están en su derecho de, oye, de intervenirse, de cambiarlo y de buscar las soluciones que cada persona considere adecuadas. Siempre pues teniendo en cuenta esto que hablamos, ¿no? De que hay unos factores médicos, de que detrás va a haber un equipo que va a estar evaluando si es realmente algo adecuado o no para mí en este momento. O sea que sí, más allá de la estética hay un montonazo, muchísimas razones. Y entiendo que en el equipo, ¿no? La dietista nutricionista, como un poco este podcast lo escuchan, dietista nutricionista supongo que trabaja más todo el tema de hábitos, ¿no? De Ujú. alimentación y, Sí,
Y tú como psicóloga, un poco en el seguimiento, ¿cómo lo trabajas? Cómo lo haces? Bueno, yo siempre digo que sin mi compi, en este caso, que además tenemos como muy buen feeling y nos entendemos súper bien y trabajamos muy bien juntas, es que sin ella sería imposible, o sea, sería prácticamente imposible llevar a cabo todo esto, es que vamos, Vais es parte muy fundamental. juntas, qué interesante, ¿no? Claro, ahí Ujú. trabajamos un poco siempre, pues obviamente entre ella y yo, como si solemos llevar la mayor carga del seguimiento, pues entre ella y yo vamos hablando un poco de cómo van los pacientes, de, pues por ejemplo, a veces yo les recomiendo, creo que con este paciente la báscula no nos va a servir demasiado, ¿no? Al revés, nos puede impedir. Entonces, pues tenemos esa comunicación. Y sobre todo en cirugías es que los primeros meses hay que llevar una serie de pautas nutricionales muy específicas. Ahí es donde ella tiene que controlar todo esto. Claro, hay que pensar, les digo, es un mini estómago nuevo, ¿no? Entonces hay que enseñarle a comer, es como a un bebé, hay que empezar, bueno, pues por calditos, purés, poquito a poquito le vamos metiendo cositas. Y lo que para alguien puede ser a priori, oye, pues sin problema, resulta que a nivel nutricional te puede hacer mucho daño y te puede provocar vómitos, diarreas, etcétera. Entonces sí que es imprescindible esa parte, vamos, 100% un seguimiento nutricional. Luego ya más adelante, pues por toda esta parte de reeducación de hábitos, de explicarles, ¿no? Pues estos mitos también, de estas dietas y demás. Además allí mi compi trabaja pues con hábitos alimentarios, con una alimentación normal, en fin, sin restricciones, sin prohibiciones, sin cosas extrañas. Así que me parece, vamos, el enfoque en ese sentido yo creo que es ideal. Pues Luego, vais haciendo sesiones, ¿no? Y tú haces aparte las tuyas como eso es. psicóloga, vale. Justo, pasan primero por Nutri, luego por mí, o a veces pues al revés por cuestiones de tiempo, lo típico que vamos siempre hasta arriba. Pero sí, sí, eso es, lo habitual es que pasen conmigo y además siempre me vienen con la carita feliz, con la carita triste, digo, vamos a ver, que no se trata de esto. Pues he ganado, o he subido, o he bajado. No, ¿cómo estás tú? Cuéntame, ¿cómo has estado estos días, no? ¿Cómo has estado esta semana o estos días? Y desde ahí ya trabajamos. La báscula al final pues para vosotros puede ser muy importante, ¿no? Pero es que después al final, como siempre digo, la báscula es la última de la clase, o sea, es la que va después de todo. Si tú has estado a gusto, has estado bien, tus emociones han estado bien, tus hábitos han estado bien, ¿qué más da? O sea, la báscula solo va a reflejar al final, pues bueno, pues el final, ¿no? De todo esto. Entonces, pues por ahí un poco esa parte, ¿no? De que está muy bien que vengan después de nutrición para poder trabajar un poco esas creencias, pues muchas veces salen obviamente con dificultades, ¿no? De la consulta. Y bueno, pues ahí estamos para darles la sesión de psico. Claro. Tú comentas que tienes un poco, bueno, una visión integrativa, ¿no? Explicabas, Ujú. explícanos con distintas técnicas. Explícanos si quieres un poquito qué técnicas utilizas y cómo las integras, cómo lo Claro, haces esta esto vez. es verdad que lo que hablamos, ¿no? En el contexto no es lo mismo al final, una terapia psicológica de una hora semanal, ¿no? En la que estamos ahí en consulta, digamos, en esta que estamos hablando ya de un seguimiento. Como decíamos, normalmente van a ser personas con las que no debería haber una patología grave, con lo cual, porque se ha descartado previamente o se ha trabajado previamente. Entonces van a ser personas, bueno, pues que necesitan esa parte más de psicoeducación, de gestión emocional, este tipo de cositas. Entonces, ahí un poco con lo que yo trabajo, pues por ejemplo, lo que decíamos de la terapia cognitivo-conductual, ¿qué nos da? Pues nos da una base súper buena de pautas, de órdenes, en fin, ¿no? De cómo trabajar pensamientos, todo esto. Y además es muy sencilla de hacer materiales y cositas de este tipo que se pueden llevar, ¿no? Que yo creo que les gusta, siempre les doy mi hojita. Y se van un poco con ese material, ¿no? Que se van colocando en la nevera o cosas de estas. Entonces, desde la terapia cognitivo-conductual, que es además la más efectiva y es la que más investigación tiene, pues se trabaja un poquito esa base. Luego, por ejemplo, la psicoterapia breve focal nos ayuda a encontrar un conflicto concreto y con este poder trabajar, ¿no? Pues el conflicto puede ser desde la dependencia hasta todo lo contrario, una autonomía exagerada. Pues venga, vamos a trabajar con esto. El enfoque desde la terapia de apego nos da un marco maravilloso para entender de dónde vienen, cuál ha sido el apego en su familia, por qué tengo yo este vínculo con la comida. Esa es un poco, para mí es como el barro, ¿no? Es como lo que al final les hace hacer muchas veces el clic, por otro lado. Entonces, un poco esto, ¿no? Pues si hay un tema de trauma, que además no lo he dicho y es súper importante esto, que hay que valorar también la historia de trauma. Detrás de obesidades mórbidas puede haber mucho tema traumático, leve o más grave, más concreto o más difuso.
pero hay que valorarlo también, hay que evaluarlo dentro de, pues, de la evaluación. Ujú. Pues esto, ¿no? Si hay un tema de trauma y la persona tiene una buena alianza, una buena adherencia con respecto a mí y demás, pues sí se puede entrar un poquito en esa parte, ¿no? Siempre dentro del contexto y haciéndolo lo mejor posible. Y si no se puede abordar, no se aborda. Se le comenta a la persona, pues en este contexto no podemos abordar esta parte, pero te recomiendo que busques, pues, a un profesional para trabajar esto, ¿no? A alguien que sí que pueda abordarlo en una terapia ya más intensiva, digamos. Em, pues eso sería un poco como yo junto, ¿no? Digamos, todo en Muy cuanto a, bien. Ujú. como un poquito como por etapas sería casi, ¿no? Digamos que la primera etapa va a ser esta alianza terapéutica, esta adherencia. Una segunda etapa sería como crear ese idioma común en cuanto a, pues venga, qué son las emociones, qué emociones en tu caso provocan más, menos problemas, un poquito pues pautas alimentarias, pues comer rápido, venga, pues trucos para comer más despacito, pautas de control de estímulos, pues, técnicas de desactivación fisiológica, respiración, meditación, este tipo de cositas. Cuando ya has creado ese idioma común, ¿no? Para que ya la persona tenga una base, digamos, ya puedes empezar a entrar en cositas más profundas, digamos, ¿no? O más conflictivas. Por ejemplo, la relación con el cuerpo es algo que se trabaja siempre, sí o sí, en cirugía bariátrica, porque claro, la conexión con el cuerpo está bastante dañada, ¿no? En muchos casos son personas que pasan de no como nada, me olvido de mi cuerpo y de mis necesidades prácticamente todo el día. Cuando llego por la noche a lo mejor es cuando, ¡pum!, me doy cuenta, ¿no?, de todas esas necesidades y además estoy agotada y traigo todas las emociones negativas, positivas, pero del día, sobre todo el cansancio. Y claro, ahí, ¡pum!, hago una ingesta enorme, ¿no?, porque mi cuerpo pues me lo pide. Claro que te lo pides, que no le has hecho caso en todo el día. Entonces ahí es donde pasamos de un hambre tremendo o de una desconexión tremenda con las sensaciones a una llenez extrema, ¿no? Entonces a veces hay que trabajar qué hay entre este blanco y negro, ¿no? ¿Qué gama de colores hay ahí dentro? Pues a lo mejor tienes un poquito de hambre y lo ignoramos, pues vamos a ver, ¿no? Si atendiéndolo resulta que luego llego por la noche más tranquila, atendiendo también emociones, pero bueno, en esta parte del cuerpo, de la relación con el cuerpo. Eh, um, Luego, en cuanto a la relación también un poquito con el cuerpo, después de la cirugía hay que trabajar también mucho lo que es las consecuencias, ¿no? Evidentemente. Porque claro, a priori alguien puede pensar, pues me opero, adelgazo y chimpún. Bueno, quedan ahí una serie de secuelas pues en la piel, ¿no? Pues estos pliegues, el cuerpo no queda perfecto, al final ha perdido mucho peso y en muy poquito tiempo, con lo cual pues ahí quedan esos cúmulos de grasa, estas pieles, ¿no? Esa flacidez, y también hay que trabajar esa parte de aceptación. Claro, es que es lo que decíamos, no es nada fácil, o sea, de solución fácil, nada. O sea, es que es muy complejo el tema. ¿Y la evolución, qué valoración crees que se hace de este tipo de cirugías? ¿Positivo el resultado al cabo del tiempo? ¿Qué valora? ¿Se sabe Ahí, un como poco? decíamos, va a depender mucho, ¿no? De cómo la persona busque este tipo de cirugías. Y, o sea, yo sí que conozco que hay pues, muchos sitios donde se hace la operación y ya está, ¿no? Entonces ahí es donde creo que puede haber un grave error en cuanto a pues, ahí es verdad que se hace sobre todo mucho en la privada, pero que no haya un seguimiento, que no haya un apoyo de esta persona o que quizás solo haya un apoyo más biológico, ¿no? O más médico de, pues está todo bien, todos los factores en orden, perfecto. ¿En Entonces, la si se pública hace un buen se hace? ¿En la pública se hace el abordaje multidisciplinar? Sí, ¿no? que yo sepa, sí. Vale, vale, pues Otra bien, cosa es ya ¿no? que cada hospital, bueno, pues pueda tener un programa más, menos Más o intensivo. menos, pero la Eso visión es. siempre es A priori multidisciplinar. siempre es una visión multidisciplinar, eso Claro. es. Luego ya lo que hablamos, que el programa sea más largo, menos largo, con previa cirugía, con postcirugía. También hay muchos grupos postcirugía que me parecen súper interesantes y vamos, también importantísimos. Pero claro, si nos hacemos esta cirugía con el seguimiento, como decimos, lo normal va a ser que la persona pues sí haga buenos cambios, ¿no? Y se adhiera y durante esos 2 años sí se logren buenos resultados. Si no, la cirugía al cabo de unos años puede ser, o sea, incluso se puede revertir. Es muy difícil o es muy raro que se recupere todo el peso que se ha perdido, pero claro, al final es que nunca hay, o sea, no hay nada ahora mismo definitivo, ¿no? Que digas, me hago esto y se acabó el tema de la obesidad. Es que hay que hacer un cambio de hábitos y eso es lo más definitivo que podemos tener, un cambio de gestión emocional, gestión de hábitos, aprendizaje. Esto es lo más definitivo que tenemos.
Claro, yo Entonces creo la que cirugía tampoco es nada definitivo. sí, sí, que el antes y el después súper importante. Veo aquí la evaluación psicológica, pienso que el psicólogo tiene un papel súper importante cuando se explica al principio la evaluación previa que haces. Eso es. Y después de la operación, es seguimientos psicológicos muy importantes. Quiere decir que, bueno, esto sería Sí. es una especialización dentro de la psicología, ¿no? Ujú. Sí. Que quizás es poco conocida, ¿no? Porque es algo muy, muy específico, pero que requiere estar muy formado y muy, ¿no? Entiendo yo, bueno, tú comentabas, tú unes, integras diferentes técnicas, ¿no? Porque creo que realmente siendo un tema tan complicado, creo Ujú. que hay que armarse ¿no? De recursos, ¿verdad que sí? Sí, Que totalmente. te iba a preguntar también, en tu Instagram pones psicosomática, es que sí que pones la palabra, que trabajas también el Sí. tema de, ¿sí? Sí, 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 es que yo todo lo que es el cuerpo me vuelve loca. Sí. Sí, lo que es psicosomática es un poco el término para definir pues, todas estas problemáticas físicas cuyo origen o mantenimiento o empeoramiento tiene que ver con factores psicológicos. Con esta definición prácticamente entra todo. O sea, prácticamente se incluye todo, todos los... Es que, a ver, quiero decir, ¿qué patología médica no tiene que ver con la psicología, o sea, o con la mente, ¿no? Es que al final esa división mente-cuerpo es que está ya muy pasada de moda, esto ya no se lleva. Entonces, al estar tan unidas, claro, psicosomática podría englobar a todo. Lo que pasa es que es verdad que se refiere ya a este tipo de patologías que sí que están como muy relacionadas. Va a haber, por ejemplo, ¿no? Pues como dos grandes líneas, digamos. Una que va a ser la psicosomática en cuanto a factores crónicos psicológicos que van generando un daño, pues a través del cortisol o a través de ciertas hormonas, se puede ir generando un daño al principio mínimo, pero poquito a poquito se puede ir provocando daños más graves y ahí podemos hablar, pues qué sé yo, pues el colon irritable, podemos hablar de úlceras, podemos hablar, bueno, de patologías respiratorias, cardíacas, ¿no? Entonces, digamos que es como esa acumulación de un pequeño daño que se va acumulando, acumulando, acumulando durante años, desde, a veces incluso desde la infancia, Ujú. hasta llegar a un daño ya físico. Y claro, esta es la parte difícil, ¿no? Que muchas veces cuando me llegan pacientes con temas más psicosomáticos, me dicen, pero entonces se me va a curar, ¿no? Se me va a ir, si trabajo todo esto, se me va a ir. No, por desgracia, normalmente si es un tipo de daño de estos que hablamos más crónico, el daño físico ya está hecho. Entonces, sí, vamos a mejorar cómo lo gestionas, calidad de vida, incluso a veces reducimos, o sea, mejoramos la calidad de vida y reducimos un poco el impacto. Pero claro, el daño, digamos, o esas células, por decirlo de alguna manera, ya están dañadas, con lo cual ese daño ya va a ser muy difícil repararlo, ¿no? O revertirlo. Y luego la otra gran línea, digamos, que serían estos pequeños síntomas o grandes síntomas que sí que aparecen muy, muy, muy relacionados, justo pues como muy unidos a un estrés más fuerte o a un momento puntual de tensión más fuerte, ¿no? O un tema más psicológico puntual. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, pues de migrañas. Muchas Mm. veces las migrañas aparecen justo después de un tiempo más o menos breve de activación, ¿no? O de estrés. Pues podemos hablar temas de bruxismo, por ejemplo, pues un poco estos son como más puntuales. En estos casos sí que la mejora del propio síntoma físico es muy grande si se trabaja todo lo que previamente pues ha podido provocarlo. Que en cuanto a la alimentación, la psicosomática y la alimentación obviamente tienen mucho que ver, porque al final es gestión del cuerpo, gestión de emociones, pero es verdad que al final obesidad, alimentación y demás van un poco más dentro de las patologías psicológicas, ¿no? O de este tipo de cositas que se pueden trabajar, digamos, directamente, aunque obviamente tienen que ver con la psicosomática. Claro, eso es otro tema, ¿no? Pero me llamó Sí, la digamos que atención. son dos cosas distintas, pero al Diferentes. final, claro, el enfoque es que es muy parecido. Seguimos trabajando con cuerpo, al final, quien no, o sea, quien no se ha dado un pequeño atracón, ¿no? Una sobreingesta al llegar después de un mal día a casa, ¿no? Y es como, jo, parece que no puedo parar, ¿no? Entonces, ese factor psicológico me está provocando algo que a largo plazo me puede dar un daño, ¿no? Me puede dar un sobrepeso, una obesidad, etcétera. Pero claro, al no ser un daño físico, digamos, directo, pues no está dentro del mundo psicosomática,
pero vamos, a grandes rasgos al final es un poco siempre lo mismo. Es la unión, ¿no? Ujú, eso es. Vale. Yo siempre os pregunto algún tip o recomendación que con tu experiencia, ¿no? Profesional les darías a los profesionales que nos escuchan, que pueden ser nutricionistas, dietistas o psicólogos, Ujú. que te gustaría. Pues además un poco, mira, uniéndolo con lo que hablábamos antes de la gordofobia, yo creo que el mejor tip es, uno, fórmate, porque no podemos entrar en esto así un poco a lo loco, ¿no? Pero segundo, conoce a la persona, o sea, no des por hecho nada, ¿no? Porque te puede sorprender mucho el conocer la historia de vida de las personas, conocer un poquito esa historia de obesidad, de sobrepeso, y creo que es importante esta parte, ¿no? De conocer a la persona más allá de la obesidad y ya después pregúntale por sus hábitos, pregúntale por pues, si come más, si come menos, si hace más o menos ejercicio, no sé, ¿no? Esta parte que hay que valorar, por supuesto, pero primero, pues, en qué trabaja, a qué se dedica, con quién convive, tiene o no tiene familia, no sé, ¿no? Un poco quién es esa persona y que te cuente su historia, que te cuente lo que esa persona cree que le ha pasado, ¿no? O cómo entiende su historia de vida. Y ya desde ahí trabajamos, ¿no? Y creo que ya desde ahí se puede hacer muchísimas cosas porque al final has generado ya te veo, ¿no? Esa mirada hacia la persona más allá de ese sobrepeso y ya estás rompiendo grandísimos moldes, ¿no? En los que esta persona se ha visto a lo largo de su vida, a mí no me ven como una persona, me ven como una persona obesa o como un obeso o como una obesa, ¿no? Entonces, creo que el hecho de empezar así puede ayudar muchísimo a las personas, puede hacer que conectes muchísimo mejor y que al final ellos se sientan, jope, pues una persona, ¿no? No una persona con obesidad, o no, solo me va a preguntar por alimentación, no, yo quiero conocerte. Qué Creo que ese interesante. es el mejor consejo que Me que gusta. puedo dar. Me gusta mucho. Lo único que a veces también nos encontraremos con personas que el proceso de autoconocimiento, ¿no? Tampoco, ¿no? Posiblemente no. Y Sí, entonces les sí, 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 iniciamos, entiendo yo, ¿no? Inicias tú eso ese es. camino de que la persona empiece a autoconocerse también, ¿no? Sí, sobre todo aquí nos encontramos muchas veces con ¿por qué? ¿Psicólogo? ¿Por qué? ¿No? Si yo no tengo nada, ¿por qué tengo Ah, que pasar yo con la psicóloga? Entonces esto también es importante explicarlo, ¿no? Vamos a ver, yo entiendo que las personas que van, sobre todo en clínica privada, como decíamos, no van buscando un psicólogo, van buscando una operación, con lo cual de pronto encontrarme con una psicóloga puede ser chocante. Y ah, ahí es donde, claro, también hay que adaptarse a lo que esta persona más o menos pues vas pudiendo trabajar con ella, no con todos se va a poder trabajar al final lo mismo, ¿no? Y tampoco todos van a tener las mismas complicaciones. Entonces ahí también un poco el explicarle a la persona nuestro papel, ¿no? De apoyo, pues vamos a gestionar ciertas emociones, con la experiencia también vas pudiendo un poco anticipar esos miedos y conectar, ¿no? Con pequeños ejemplos. Seguro que algún día que estás más cansado, pues de pronto dices, va, pues venga, paso, me da igual, como cualquier cosa. O de pronto hay días que no comes nada en todo el día, ¿no? Y ahí un poco van entendiendo nuestro papel en todo esto, dentro de lo que es el apoyo, de lo que es la gestión, pensamientos, creencias, ideas que hay que ir rompiendo y normalmente la respuesta suele ser positiva. Vamos, a mí no hay nadie que me diga, no, 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 yo no quiero pasar contigo ni loco. A veces también son conversaciones muy agradables, quiero decir, que no siempre hay que estar ahí, ¿no? Focalizando que muchas veces también esta parte de psicología positiva, del orgullo, ¿no? De la satisfacción, hay que trabajar también esa parte. Y yo creo que al final todos pasan por el aro porque ven que de una forma u otra, pero siempre sacan un poquito de provecho. qué bien. Claro, Así pero que también muy hemos un de poco dentro. explicarlo, ¿no? Hay que explicarlo el papel, ¿no? O sea, tú tienes que Justo, explicarlo, claro. No dar eso por es, sí, hecho sí, que la hay que otra persona aclarar. va a entender lo que tú vas a hacer, ¿no? Claro, claro, para mí sería chocante, ¿no? De repente estoy buscando, pues no sé, pues es una operación para bajar de peso y me dicen, bueno, pues ahora te va a ver la psicóloga, perdón, Ah, ¿qué pues acaba de claro, pasar? claro, no tengo ningún problema Entonces la psicológico. nutricionista sí, eso es, y a mí no me pasa nada, ¿eh? Que yo estoy muy bien. Entonces, es para explicarles, claro, que psicología de la salud, en este caso, que es el área que engloba la obesidad, no está tan dirigida en muchos casos a esas patologías de ansiedad, de depresión y demás, sino que está dirigida precisamente a generar hábitos, a ayudar, a motivar, en fin, a toda esta parte. Y por supuesto el autoconocimiento, que ahí cada persona te va a dejar entrar un poquito más, un poquito menos.
pero quien más, quien menos, al final les gusta conocerse, ¿no? Y creo que es importante para entender toda esta historia que decíamos. Qué bien, qué interesante. También nos pide un libro, que nos recomiendes un libro, una película. Pues en cuanto a libro, yo me pongo un poco a lo mejor ahí técnica, pero para mí uno de los primeros que me leí, bueno, además de los manuales de siempre, ¿no? Obviamente, pero uno de los primeros que me leí que me hizo muchos clics fue El cerebro obeso. Eh, o sea, trata mucho, es verdad que tiene una parte como un poquito densa a veces, ¿no? De fisiopatología, o sea, perdón, de fisiología, de endocrino, en fin. Pero es que es cierto, ¿no? Hay que conocer la obesidad al final, como decíamos antes, te operan el estómago, pero es que es esto lo que tiene que cambiar. Entonces hay un montón de factores a nivel cerebral que hay que conocer y que hay que entender todo el circuito, porque si no, a veces podemos confundir una necesidad fisiológica básica con, pues no sé, ¿no? Una ansiedad. Y muchas veces los Claro, pacientes te dicen, tengo ansiedad, de pronto es que tengo ansiedad y tú les explicas, bueno, quizás es más que ansiedad, es porque estamos empezando a cambiar ciertas cosas, entonces tu cerebro está respondiendo de alguna forma a este cambio, ¿no? Y te está intentando activar. A veces tiene mucho que ver ahí el trabajo de Nutri con esa carencia de carbohidratos, que puede generar una sensación de ansiedad, ¿no? Entonces creo que antes de trabajar esto, como decía, hay que formarse mucho y creo que este libro ayuda muchísimo a encuadrar y además te hace hacerte como muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas interesantes en cuanto a si existe o no existe esta adicción a la comida, que también es como un tema muy, bueno, pues muy candente, mm, digamos. Eh, y ayuda un poquito a encuadrar dentro de, además que es que está muy basado en muchísimos estudios, está muy bien documentado y creo que es un muy buen libro para entrar en este mundillo de verdad, muy no solo bien, con estos tips, ¿no? Tipo, pues tips así muy, muy alegres, muy fáciles de la vida, aceptación y tal, no, esto es más complejo. claro. ¿Y una película? Precious, preciosa, precioso, en Sí. inglés Precious. Mm, Alucinante, o sea, yo esta peli cuando la vi, bueno, me quedé muerta. sí, Es muy dura, porque es verdad que es una película muy dura, pero tiene mucho que ver con esto que te decía antes de que hay que valorar tema trauma, que hay que valorar un poquito pues lo que hay detrás, ¿no? De esta historia de obesidad. Quien más, quien menos ha tenido algún tipo de bullying, ha tenido algún tipo de menosprecio, sobre todo estas personas que te cuentan yo siempre he sido regordita, yo siempre he sido grande, yo siempre he sido gordita, ¿no? Que se denominan. Y creo que esta película es muy bestia, porque es verdad que puede chocar, ¿no? Un poquito, pero creo que te enseña muy bien un poco esa parte, ¿no? Lo que hay detrás y además que trabaja muy bien lo que es la resiliencia o te lo muestra, lo que es un poquito esa resiliencia, ¿no? Ante este tipo de situaciones. Y como decíamos antes, es que al fin y al cabo hay que conocer un poquito de trauma, hay que preguntar, aunque dé miedo, porque está ahí. Al final son personas, como decíamos, que han vivido en una sociedad gordófoba, con lo cual algún tipo de daño se ha ido generando, aunque sea muy sutil, pero durante años. Entonces, es que es imprescindible conocer esta parte y conectar con esta parte. Ojo, que si la persona no lo ha vivido así nunca, jo, fenomenal, ¿no? Y han sido capaces de, pues eso, ¿no? Con esa resiliencia o con esa capacidad de, mira, sí, pues se metían, pero no es algo que me haya afectado. Yo tenía muy buen apoyo de mis amigos, de mi familia, y es algo que pude pasar y ya está. Pero hay que conocerlo y Precious creo que te abre mucho esa parte, ¿no? qué bien, Espectacular esa estupendo. peli. Lo pondremos y un poco ya para acabar, ¿algún profesional, algún tema que crees que sería Pues interesante? mira, últimamente me estoy ahí un poquito metiendo en el mundo lipedema. Eh, Interesantísimo. O sea, creo que es muy poco conocido, creo que están empezando ahora un poco, ¿no? A darle como más visibilidad y se está empezando a conocer un poco más. Bueno, el lipedema es esa grasa focalizada en ciertas zonas del cuerpo que normalmente tiene mucho que ver con las piernas, Ujú. brazos, caderas. Y además es grasa que no responde bien a dieta, o sea, que no baja simplemente por una dieta, ¿no? Entonces, creo que puede haber muchas personas que tengan esas dificultades y que no conozcan lo que es el lipedema. Así que por ahí yo te diría, a ver, pues las personas que yo sigo, pues al Nacional del Lipedema, Ujú, que lo lleva el doctor Simarro, ujú. y luego también sigo a Lipigirl 88,
que se llama Alba, y me parece también maravillosa y ha pasado por el propio proceso. Y creo que a veces bueno, a veces no, siempre a los profesionales los que más nos enseñan son los pacientes. Entonces creo que es imprescindible también esa parte de traer la voz, ¿no?, del paciente, sobre todo de un paciente que ya ha pasado por ello, que se ha informado, que está ahí de verdad, ¿no?, como bien metido en el tema, que nos pueda dar una información, pero sobre todo su punto de vista. Es que el 100% de lo que sabemos nos lo han dado los pacientes. O sea, no tendríamos conocimientos sin ellos, ¿no? Entonces creo que su voz es imprescindible en este tema. Ujú. Me gusta Así que mucho esa perspectiva, ¿eh? Qué bonita. Sí, porque si no, a veces como profesionales es como que nos situamos, ¿no? Que los profesionales aprendemos de los profesionales, que es así, pero también aprendemos mucho de las personas que atendemos. justo, vamos, yo creo que es de los que más he aprendido y he tenido a grandísimos profesionales formándome, Claro, pero de los que más aprendes al final es de ellos, claro, en consulta, ¿no? Cuando te dicen algo que te quedas como, wow, es claro. verdad, ¿no? Pues mira, esto nunca lo había pensado, o wow, cómo has cambiado esto y qué bonito, ¿no? El cambio. Entonces creo que sí, que su voz es, Genial. vamos, un más. Muy, muy buena apreciación, sí, sí. Bueno, Cintia, yo ya sabes que yo me estaría, bueno, mucho más rato. Ya, No sé si hay alguna cosita más yo ya también, yo para friquear de estas cosas. estaríamos hablando bastante más rato. Pues yo agradecerte este ratito que has querido compartir y enseñarnos toda tu experiencia. Te lo agradezco a ti un montón, Cristina, ha sido súper agradable y sobre todo que si sirve un poquito para que la gente también conozca más y que haya profesionales que les enganche, como me enganchó a mí, ¿no? Todo el mundo obesidad, sobrepeso, alimentación, pues oye, cuantos más mejor. Muy bien, muy bien. Bueno, pues me despido de todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao.